Este video es la continuación de lo que fue la primera parte de la historia de la venta del gasómetro, cuyo video ya hicimos hace unos meses y que teníamos adeudado hacerlo, aunque el guión ya estaba listo desde hace semanas atrás. En este video de hoy vamos a contar la segunda parte de lo que fue la pérdida del estadio para el hincha de San Lorenzo en plena dictadura militar. Pero guarda, y ojo acá, vamos a tratar de ser lo más objetivo posible al contar esta parte de la historia, porque en la mayoría de los videos que abundan en YouTube acerca de este caso, todos, pero casi todos, son videos victimizándose una y otra vez con la dictadura. Y como vimos en la primera parte de la historia, en el primer video, San Lorenzo ya contaba con un plan de mudanza que databa desde la década anterior, cuando obtuvieron mediante acuerdos y algunos favores con la Municipalidad de Buenos Aires el predio del Bajo Flores. Algunos hinchas de San Lorenzo seguramente se ofendan con nuestro video o con algún dato que tiraremos en la historia y no les guste, pero sepan que es eso, historia, ninguna opinión, historia real, historia que ya está escrita y siempre hay una versión que no queremos escuchar, pero que existió de verdad. Repito, trataremos de ser lo más objetivo posible porque hay muchas versiones cruzadas, culpas de acá, culpas de allá, y si hay un gen que tiene el argentino de estos últimos 40 años más o menos, es la cero autocrítica cuando se manda una cagada. Siempre la culpa es del otro, aunque la macana la haya mandado uno. Acá repasaremos bien cómo se decidió quitarle la cancha al club, por qué esta decisión, con qué objetivo, cuándo fue y cómo arreglaron el tema económico y sobre todo social, ya que la cancha le pertenecía al Club Atlético San Lorenzo de Almagro y el club a su vez le pertenece a sus hinchas y socios de toda la vida. Hablaremos del desmantelamiento, la aparición del mercado francés, las mentiras, las coimas, los aprietes y bueno, el esperado desmantelamiento. Sí, esperado, porque ya se sabía desde hacía años que el estadio se iba a desarmar. Pero bueno, basta de introducción extensa porque la historia que viene es bastante larga. Antes de arrancar te invito a que te suscribas al canal si te gustan este tipo de historias y por qué no, si es de tus posibilidades, nos dejes alguna donación en el botón de gracias ahí abajo o en el link de cafecito que te dejo en la descripción para darnos un poco de apoyo y así continuar con estas historias. Ahora sí, empecemos con la historia de hoy, pero antes, ¿qué? Sí, obvio, la intro. ¡Dale! En el video anterior cerrábamos con la aparición de la dictadura militar en 1976 y la prepotencia de meter gobernadores de facto en todo el territorio argentino. Generales, tenientes, brigadieres, coroneles y almirantes eran los nuevos presidentes, gobernadores, intendentes y mandatarios del país. En Buenos Aires aparece la figura del brigadier Osvaldo Cacciatore como mandatario de la ciudad porteña desde 1976 a 1982. Junto a Cacciatore llegaron un montón de proyectos viales para la capital federal, como ampliar calles transformándolas en avenidas, cambiar de mano y dirección otras que solían tener grandes aglomeraciones de vehículos y sobre todo vehículos pesados, renovar postes de iluminación, mejorar las señalizaciones, algunas inexistentes y otras en pobre estado, y también mejorar las paradas de colectivos. Todo esto tiene que ser visto como un proyecto que no venía para mejorar la ciudad, nada que ver, sino para que se viera más linda para el mundial que se haría en 2 años, teniendo como sedes la cancha de River y la de Vélez en Capital Federal. Tenía que mejorar la circulación de autos, colectivos y trenes cuando vinieran los periodistas extranjeros y turistas a cubrir el evento deportivo internacional. Digamos, era una hermosa pantalla para que se viera en Buenos Aires lindo. Incluso hubo muchos desaparecidos de la dictadura que no fueron reclamados por nadie porque eran gente de la calle, marginados, cirujas y gente en estado de abandono que vivía en las plazas y que desaparecieron para limpiar las calles de gente pobre y que se viera un poco más lindo la ciudad para el mundial. Mucha gente desapareció, otros fueron expulsados hacia las villas miserias, otros hacia el Gran Buenos Aires y otros a otras provincias no sedes del mundial. Una curiosidad de todo esto es el ejemplo de la ciudad oculta, la Villa 15, el viejo barrio General Belgrano, entre el actual Mataderos y Villa Lugano, que fue colocado un gran muro que tapara la visión de los turistas hacia la villa. De ahí viene el nombre de ciudad oculta. Hubo muchos proyectos urbanísticos de Cacciatore que no vienen al caso en esta historia, pero hay algunos poco comentados y que sí tienen que ver con la historia del gasómetro. Y es que Cacciatore quería disminuir la ciudad de canchas de fútbol. Actualmente Buenos Aires es conocida entre sus seudónimos más representativos como la ciudad de los estadios, ya que cuenta con 18 canchas profesionales de fútbol. Ninguna otra ciudad en el mundo tiene ese récord y curiosidad. Y Cacciatore quería eliminar algunas canchas de fútbol, sobre todo, como te dije, por los proyectos
proyectos viales, de mejorar la circulación de algunas calles, avenidas y más que nada por el nuevo proyecto de autopistas que harían mudar algunas canchas de barrio o de ciudad. Los 4 clubes porteños más amenazados en esos años fueron San Lorenzo, Ferro, Vélez y Huracán. Es que justo las 4 canchas estaban en el medio de los futuros proyectos de autopistas, pero Huracán tenía cemento, era inamovible. Vélez era de cemento, sede del Mundial y encima con refacciones para el torneo, y también era inamovible, pero la autopista existió, pero gambeteó la cancha. Ferro con cancha de madera pero una tribuna de cemento estuvo muy complicado, y se hablaron de la posible mudanza de Caballito hacia Morón, pero el acceso oeste todavía estaba medio en pañales, y nos queda San Lorenzo, con cancha de madera gigante, un club que ya tenía un predio propio del Bajo Flores para la ciudad deportiva, que no había construido aún nada, y eso le llevó un pedido de quiebra al club azulgrana por parte de la misma ciudad de Buenos Aires. Ya te conté en el video anterior que San Lorenzo en 1965 tenía en su poder los terrenos cedidos del Parque Almirante Brown en el Bajo Flores por 25 años primero y luego renovado por 99 años, y que si en un lapso de 20 años no realizaba ningún tipo de obra significativa, el predio volvería a la ciudad de Buenos Aires. Y ya habían pasado más de 11 años y San Lorenzo en el Bajo Flores no había construido nada, y Casiatore tomó esto como un caballito de batalla para poder sacar a San Lorenzo de Boedo y poder instalar la autopista que justo pasaba por donde estaba la cancha. Pero como el proyecto de la autopista se cayó rápidamente, se pensó en algo más rápido y común: abrir las calles Muñiz, Salcedo y Avelino Díaz, cortando el predio del gasómetro en 4 y 6 partes. El criollo los estaban echando a la mierda. El 20 de junio de 1977, en el estadio de San Lorenzo, se realizó la primera aparición en público de un acto de las madres de Plaza de Mayo, denunciando la desaparición de sus jóvenes hijos. Esto no hizo más que enervar las intimaciones de la dictadura contra el club de mudarse de barrio sí o sí. De hecho, el periodista y relator José María Muñoz era un vocero de la dictadura y de la causa de la mudanza de San Lorenzo, cuando de sus micrófonos en plenos partidos citaba que el brigadier Casiatore estaba enojado y furioso con el club porque aún seguían permaneciendo en Avenida La Plata y no se querían ir. Encima, en 1977, San Lorenzo entró en una grave crisis económica y deportiva debido a tanto abuso de sus antiguos dirigentes y tanta corrupción. Se le empezaban a retirar las grandes leyendas y los campeones del 74. Los nuevos jugadores, sobre todo pibes, no rendían. El Ciclón en ese Metropolitano del 77 terminó 14º a 22 puntos del River campeón. También hay que destacar en este periodo que San Lorenzo contaba con un presidente militar, el coronel Fernando de Baldrich, el vicepresidente de Osvaldo Baliño, el presidente que se fue cuando llegó la dictadura. Por cierto, un presidente como Baliño muy activo porque San Lorenzo se mudara de Boedo, como lo mostramos en el primer video. Y su sucesor provisoriamente quizás continuó también con este proyecto. Pero esto es un club social y acá hay una asamblea que decide. Y acá no se hace nada sin consultarles a los socios. Y mientras San Lorenzo continuaba recibiendo intimaciones de la Junta Militar para abandonar la Avenida La Plata, llega aquel fatídico 12 de agosto de 1978. En el Salón Reverendo Padre Lorenzo Massa, la asamblea extraordinaria del Club de Representantes del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, entre sus puntos claves de la reunión, toca la mudanza del club y deciden por mayoría de votos autorizar la venta de los inmuebles pertenecientes a la institución, citos en Avenida La Plata, número 1624, 1630, 1702, 1772 y 1782, y la calle Inclán al 4300. A pesar de las 18 ausencias de asambleístas, los restantes 102 presentes aprobaron la moción de la gestión de unidad que encabezaban ese año el nuevo presidente de San Lorenzo, el turco Moisés Anán, y el vicepresidente Juan José Paso. Dicho sea de paso, te cuento que Moisés Anán, empresario textil muy exitoso de la época, recibió una gran manito económica por parte de la Junta Militar, como pasaba con muchos empresarios de dudosa procedencia en esos años, ¿viste? Pero ¿por qué pasamos de un inminente desalojo a la venta del predio de una presidencia a otra? Veamos. Y es por lo que te dije anteriormente, San Lorenzo atravesaba una crisis económica por la mala experiencia de venta de jugadores y compras estrafalarias que no rindieron. Esta crisis la fueron padeciendo todos los clubes de AFA a lo largo del 78, 79 y atravesando toda la década del 80, que terminaría con el descenso de la mayoría de los clubes populares y tradicionales de primera división, salvo Boca, River e Independiente. Además, San Lorenzo estaba en juicio con la empresa Alget y Compañía SRL por el incumplimiento del pago
pago de la construcción del complejo natatorio en el predio del Bajo Flores. El Ciclón tenía pedido de quiebra, sufría recorte del plantel por la crisis, tenía a los empleados del club con deudas atrasadas, juicios, incluso hay menciones varias que indicarían que hubo jugadores de fútbol que fueron presionados por Cacciatore para no ir a San Lorenzo. Necesitaban crear un caos dentro del club, aunque el caos ya existía desde hace años. En aquella asamblea de 1978 se tuvo como argumento la venta de los inmuebles mencionados, afirmando de lo que ya se había afirmado desde hacía una década atrás, como había dicho el arquitecto Del Pini. El mantenimiento de la estructura de madera y de las viejas estructuras de hierro eran por demás costosas y no se justificaba semejante inversión para una cancha que ya tenía las horas contadas. Además, que interrumpía el proyecto del gobierno militar de abrir supuestas calles y encima San Lorenzo ya contaba con otro predio, aunque hacía más de 13 años que no había movido un pelo por él. La venta estaba justificada por la asamblea de San Lorenzo. Ese dinero entrante por vender parte del predio del gasómetro, no todo, una parte nada más, venía bárbaro para comenzar el proyecto en el Parque Almirante Brown. En julio de 1978 se había votado por el turco Moisés Anán como presidente por su gran momento empresarial y económico como el que va a salvar a San Lorenzo de la mudanza. Y un mes después, en agosto, se aprobó la venta del inmueble en una asamblea dirigida por él mismo. Al final, ¿fue el principal traidor de la causa azulgrana? ¿Qué sé yo? Es que con aquel discurso histórico donde mencionaba que no había otra, hay que vender, es la única solución, el futuro está en el sur. Acá ya no hay más nada que hacer, decía el presidente. No olvidemos también que hubo 102 votantes esa tarde negra de la Asamblea de San Lorenzo, y cuyos representantes había varios afiliados al Partido Justicialista y otros al Partido Radical, vieja rivalidad que databa de años y años dentro del mismo club. Eso ya te lo conté en el primer video. Finalmente llega el año 1979 y Cacciatore indicó un ultimátum. Este es el último año del gasómetro. Este año se va, decía. Y durante todo el año se estuvo negociando y renegociando alguna posible salida transitoria de manera lenta. San Lorenzo, si se iba, no tenía cancha. Si el predio del Bajo Flores estaba en pañales, más o menos. Además, se había acordado que el predio del gasómetro no tenía intenciones de venderlo a ningún privado. Todo lo contrario, se iba a utilizar para construir un barrio residencial y departamentos de pocos pisos, nada comercial, ojo acá. Y es en este año que la gente de San Lorenzo comienza a ver que el final se acercaba. Cada partido podía ser el último de sus vidas, aunque el pensamiento de esa época no era tan trágico como lo comentan hoy. La gente creía así en un cierre del estadio, pero no en un desmantelamiento y desalojo del barrio. Nada que ver. No olvidemos que dentro del predio también funcionaban instalaciones para otros deportes. El fútbol se podía arreglar con el alquiler de otros estadios, pero el resto de los deportes no. Cacciatore, harto ya de la situación, metió la presión final que hizo que el Ciclón finalmente armara las valijas y se vaya. Y fue aquella ordenanza número 35.172 de agosto del 79, que indicaba que dejaba sin efecto alguno aquella cesión gratuita por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el predio del Parque Almirante Brown del Bajo Flores al Club San Lorenzo. Esa ordenanza dictada bajo un gobierno nacional democrático, aquel de Ilía en 1965, pero bueno, estábamos en dictadura en el 79. ¿Cuántas leyes se derogaron en esta época, no? Cientos. Y de esta manera Cacciatore se aseguraba que San Lorenzo o se iba de Boedo o perdía también el predio del Bajo Flores. Estaba hasta las manos. Y llega entonces aquel recordado, pero para muchos sanlorencistas olvidable, 2 de diciembre de 1979. Por la última fecha del Grupo 4 por el Campeonato Nacional de AFA, San Lorenzo recibía a Boca, ambos aún con chances de pasar a los cuartos de final del campeonato. El día que el Loco Gatti le atajó un penal a Cosia con los pies, el día de la expulsión de Collavini y el 0-0 final que dejó afuera a los dos equipos del torneo. Y finalmente el último partido oficial de la historia del gasómetro. Acá hay muchas contradicciones en opiniones de hinchas azulgranas que tuvieron aquella tarde fatal con Boca, porque algunos comentan que sí, ya se sabía que era el último partido, y muchos lloraron y hasta incluso se llevaron recuerdos de la cancha como pedazos de tierra, pedazos de pasto, otros se llevaron un pedazo de tablón de la tribuna, otros afanaron cosas del club, de adentro, qué sé yo, de todo. En cambio otros tienen opiniones divididas indicando que no era cierto eso, que lo sentían como el último partido. La amargura estaba en no poder pasar de ronda y quedar
quedar eliminado del torneo a manos de Boca, que la cosa quedaba abierta en cuanto al estadio, sí, que ya estaba en venta, pero no se sabía muy bien qué iba a suceder y cuándo. Y así como están divididas las opiniones de gente que asistió a aquel último partido en el gasómetro, también siguen divididas hoy las aguas de aquellos que sabían lo que se venía y otros menos allegados y enterados los agarró desprevenidos el famoso desalojo del barrio. La estocada final fue por parte del mismo club y sucedió 2 semanas después, aquel 27 de diciembre del 79, cuando se volvió a reunir la asamblea por parte de la comisión directiva presidida por Moisés Anán, indicando que esta vez sí, de manera unánime, esta vez se confirmaba la aprobación de la venta del inmueble de las direcciones ya mencionadas. De esta manera, San Lorenzo empezaba a perder el gasómetro. Durante el año 1980, San Lorenzo fue local en la cancha de Huracán, mientras los hinchas incrédulos, ingenuos, esperanzados pero a la vez despertando de a poco, comenzaron una serie de marchas y movilizaciones reclamando por la apertura del gasómetro. San Lorenzo no podía jugar en su cancha, pero los socios aún podían acudir al predio para practicar los otros deportes que se realizaban en la institución. La esperanza de poder quedarse en Boedo, a pesar del remate del predio, seguía intacta porque la cancha solamente estaba cerrada para el fútbol, con las restantes instalaciones funcionando. En septiembre de 1980, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ordenanza número 36.019, que desafectaba el distrito de 3 y establecía como normativa para ese sector del predio una zona residencial de mediana densidad y otra con equipamiento comercial y de servicios, obligando la apertura de las calles y estableciendo la cesión del predio de 4.500 metros cuadrados para la construcción de una escuela que serviría al próximo conjunto de viviendas. Muchas leyes, proyectos, sanciones, apertura de calles, construcción de casas, mudanzas, etc. Todo quedaba ahí en veremos. Mientras tanto, San Lorenzo seguía sin cancha. Se salvaba del descenso faltando solamente 2 fechas en el metro del 80 y el gasómetro comenzaba el típico deterioro de los campos abandonados, con pastos largos, rejas oxidadas, tablones rotos. De hecho, solía haber caballos, perros y otros animales comiendo pasto de lo que fue alguna vez el templo del fútbol argentino. El 2 de diciembre de 1980 se escrituraron las tierras del Bajo Flores a nombre del club y encima hubo elecciones en San Lorenzo que arrojaron como nuevo presidente a Vicente Bonina, un aliado político de Valinio, el que se fue con la dictadura. En el año 1981, el flamante nuevo presidente Bonina tuvo varias reuniones con Cacciatore con el objetivo de reabrir el gasómetro. Las calles jamás se habían abierto, nunca se construyeron casas, ni siquiera se pusieron en plan de mover algo en el barrio. No, nada. Todo quedó en estado de abandono y la cancha estaba cerrada. Pero así como las movilizaciones de los hinchas y el reclamo de algunos dirigentes cuervos anteriores, la coacción y amenaza del funcionario de facto abortaron toda posibilidad de reabrir el gasómetro. Durante el campeonato metropolitano del 81, San Lorenzo hizo de local en la histórica y salvadora siempre Cancha de Ferro, un estadio que tenía hermosos recuerdos para los sanlorencistas que ya habían campeonado varias veces en esa cancha y habían ascendido allá por 1915. Pero esta vez el recuerdo fue triste, ya que aquel 15 de agosto de 1981, por la última fecha del torneo metropolitano, San Lorenzo, siendo local en Ferro, caía 1-0 contra Argentinos Juniors con gol de penal de Carlos Salinas, en el mismo partido que Mario Ayes le atajó un penal a Delgado, decretando no solo la derrota del partido del Ciclón, sino además la triste realidad. San Lorenzo perdía la categoría por primera vez en el profesionalismo, transformándose así en el primero de los 5 equipos grandes en descender a la Primera B. Más momento de pesadilla era imposible. La tristeza invadida por el hincha de San Lorenzo, que perdió la cancha y la categoría en menos de 2 años, hizo realizar una caravana desde la cancha de Ferro, luego del descenso, hacia el cerrado gasómetro y copar las tribunas de un estadio que se hundía en las tinieblas de la corrupción, el amiguismo político y la desidia de los dirigentes nacionales y la del mismo club. Encima de remate, San Lorenzo jugó el Nacional del 81 ya descendido y le fue mal también. En esos meses del torneo nacional, San Lorenzo amagó desafiliarse de la AFA si no se cancelaba el descenso, ya que este había sido provocado supuestamente por la constante presión de la Junta Militar en el desalojo del estadio de Boedo. Y acá comienza una historia distinta, una revictimización del club hacia la Junta Militar de creer que estaban contra ellos solamente, premisa clave que se mantiene hasta el día de hoy, muchas veces como excusa. Pero acordate que yo en el video de River y la dictadura mencioné qué clubes jugaron a favor de la Junta Militar y qué clubes sufrieron las consecuencias del gobierno de facto, sobre todo por tener mucho arraigo a
a algunos partidos políticos. Durante el año 1982, San Lorenzo ya contaba con otro nuevo presidente, otra vez, ya que Bonina renunció tras el descenso, y llegó Héctor Abid, en el año que el hincha de San Lorenzo se puso el club al hombro y lo sacó de las tinieblas. Ese video del fenómeno social de San Lorenzo en el ascenso del 82 ya lo conté en mi canal secundario. Este video te lo dejo abajo en la descripción para que lo vayas a ver después. Te aseguro que si sos hincha de San Lorenzo se te va a llenar el pecho de orgullo por lo que fue la Revolución Cuerva en el 82. Sigo. Y mientras San Lorenzo creaba un fenómeno social abarrotando cada cancha del ascenso, en 1982 su dirigencia iba negociando otras posibilidades de deshacerse de la cancha a espalda de los mismos hinchas. A finales de 1982 aparecen dos empresas fantasmas con intenciones de comprar el predio que quedaba en venta, ya que la otra parte, a remate, todavía estaban veremos. Esas dos empresas fantasmas, con estrecho vínculo a empresarios de la dictadura, querían demoler la cancha para establecer un sistema de complejos habitacionales chicos. Pero a su vez hubo un tercer interés por el predio, y fue una oferta del Banco Mariva, que tenía buena relación con el presidente Habib, pero que tenía como uno de los principales accionistas al mercado francés Carrefour, un coloso multinacional de los mercados y distribución de bienes de consumo. Se vende Avenida La Plata, se concreta la venta con los borderos de este año, etc. La pregunta que hace el hombre de la calle: ¿San Lorenzo logra sanear sus finanzas, logra tener un peso propio en lo inmediato? San Lorenzo, lógicamente las recaudaciones han ayudado, se han cancelado muchos compromisos. No se olviden que el plantel es un plantel que viene ganando y lógicamente eso insume también esfuerzos financieros, ¿no es cierto? Pero de todas formas, San Lorenzo debe vender porque el futuro está en esta ciudad deportiva. En febrero del año 1983, aún con dictadura, ya la parte final, pero sin Cacciatore, que se había ido el año anterior, pero con el abogado Guillermo del Ciopo como intendente de la ciudad de Buenos Aires, queda sin efecto la ordenanza 38.696, donde el gobierno de Del Ciopo derogaba las aperturas de la calle Muñiz y de la calle Salcedo. Una esperanza, dirás, no se van a abrir las calles, no hay mudanza. Tarde, muy tarde. Una de las sociedades fantasmas creadas a poco tiempo puso $900.000, una cifra irrisoria, y se quedó con una parte grande del predio. La otra parte fue rematada durante el año, donde fue adquirida por el Banco Mariva por solo $1.300.000, con el apoyo de una nueva asamblea del mismo club. Así se iba terminando la dictadura con la llegada de las elecciones, la vuelta de la democracia, Alfonsín presidente, pero el gasómetro por último terminaría cerrando sus puertas para siempre. Ahora sí, el adiós final. El estadio había dejado de pertenecer a San Lorenzo. Con nuevo intendente radical como Julio César Zaguier en la ciudad de Buenos Aires, se tenía un hilito de esperanza de que fuera posible, aunque sea algún tipo de reclamo democrático, el retorno del predio al club, que había recuperado los terrenos pero del Bajo Flores. Pero nada se hizo. Por el contrario, a principios de 1984 no había casas, departamentos, ni escuelas, ni nada en ese lugar. El terreno era un baldío con tablones destrozados, con pasto larguísimo, con puertas cerradas, un abandono completo. El gobierno radical saca una nueva ordenanza, una ordenanza que terminó liquidando el corazón sanlorencista, que indicaba la anulación de aquella ordenanza que prohibía establecer comercios y grandes mercados en el predio. Unos meses después de esta ordenanza aparecieron milagrosamente $8 millones por parte del supermercado Carrefour Sociedad Anónima, y se quedó con todo el predio completo. Y a mediados de ese año comenzaba el desmantelamiento del estadio, y acá viene la parte más cruda y triste de la historia para cualquier hincha de San Lorenzo, al ver cómo llegaron camiones, máquinas y tractores a destrozar y limpiar el lugar. Muchísimos hinchas se llevaron parte de la tierra, del pasto, otros hasta le compraron a la empresa los tablones del estadio, como hizo San Filipo, que se compró unos tablones e hizo una tribunita en su quinta en su casa, con los viejos tablones del gasómetro. Y también acá hubo algunas denuncias de parte del mismo club hacia sus mismos hinchas, que se afanaron copas, trofeos antiguos de las vitrinas sanlorencistas, y vaya a saber uno si las devolvieron o qué hicieron con ellas. Quién sabe. Parte de las tribunas grandes desmanteladas del gasómetro fueron regaladas al club Ituzaingó para construir su platea preferencial. Con esto se terminaba una historia grande del fútbol argentino. Adiós gasómetro.
El desmantelamiento del gasómetro fue una pérdida tremenda, a pesar de que ya estaba cerrado 5 años atrás, de las peores del fútbol argentino. No solo por haber sido el Wembley porteño, todo un símbolo del fútbol nacional y de la ciudad de Buenos Aires, sino que además representaba la tradición bohemia y tanguera que siempre lo había caracterizado a San Lorenzo. Al igual que Huracán con Parque Patricios, Pompeya y el Ducó. San Lorenzo era San Juan y Boedo, era tango, guapesa, fútbol, café y periódicos, bohemia, pizza con faená, pero sobre todo fútbol y gasómetro. Encima, el destino irónico, como siempre, tuvo la prepotencia de instalar un hipermercado que tenía los mismos colores que San Lorenzo. Vaya ironía. En 1985 abre el Carrefour de Avenida La Plata en el mítico barrio de Boedo, donde antes estaba el gasómetro. Hubo miles de hinchas de San Lorenzo que nunca más volvieron a pasar por las calles Inclán, José Mármol y Avenida La Plata. No querían revivir angustias pasadas de ver cómo lucía un mercado en el mismo lugar donde ellos fueron felices de tardes memorables de fútbol. Otros incluso se murieron de angustia. Fíjate si no es fuerte la historia y si no es fuerte el arraigo del fútbol y una cancha, ¿no? Hacia un barrio también. Además, yo viendo comentarios de viejos hinchas de San Lorenzo que acudieron al gasómetro de antes y que luego comenzaron a ir al nuevo, muchísimos coinciden en que San Lorenzo murió con el desmantelamiento del gasómetro en el 84, porque a partir de 1986 llega a la presidencia Fernando Miele, el principal dirigente del Ciclón, que comienza a invertir en un retorno a tener cancha propia después de tantos y tantos años, y comienzan finalmente las obras 25 años después en el Bajo Flores, con la actual Ciudad Deportiva Azulgrana y el estadio Pedro Videgain, renombrado cariñosamente como el nuevo gasómetro, aunque no sea ni parecido, inaugurado en 1993. Hay hinchas de San Lorenzo que murieron sin ir al nuevo gasómetro, indicando que este ya no era San Lorenzo, es otro club que inventó Miele a partir de 1986, un club popular, sí, pero con mucha mafia, barras bravas, en medio de una villa y completamente alejado de lo que alguna vez fue el viejo barrio de Boedo, representando a San Lorenzo. Lo que me causa curiosidad en la historia que sigue es que Cacciatore murió en julio de 2007 y hasta ese momento solo los hinchas pedían por el retorno a Boedo. Ningún dirigente ni tipo de peso en el club había hecho algo formal por reclamar los terrenos vendidos. No perdidos, vendidos, rematados. Toda la inversión y negocios sanlorencistas en la década del 80 y 90 fueron a parar a la actual Ciudad Deportiva, mejorando las instalaciones y renovando la cancha nueva en el Bajo Flores. Recién al año siguiente de la muerte de Cacciatore, en el año 2008, llegó a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley de restitución histórica de los terrenos de Avenida La Plata. No sé por qué esperaron a la muerte de Cacciatore, por qué esperaron tanto. Como también me parece sospechosa la manera en que Marcelo Tinelli y Matías Lamens llegaron con tanta facilidad al club luego de gobiernos fallidos azulgranas como los de Sabino y Abdo, que casi lo depositan en la B de nuevo. ¿Te acordás cuando en el 2012 zafaron de la promoción en esa rara promoción con el instituto? Después de eso, Tinelli se cansó de coquetear con el gobierno macrista, que gobierna la ciudad de Buenos Aires desde el año 2007. Y Matías Lamens hace años que se está postulando para ser jefe de gobierno de la ciudad, pero desde el Partido Justicialista. Ese yo. Curiosidades de esta historia, ¿no? Algunas cosas no me cierran. San Lorenzo en el año 2012 recuperó los terrenos de Avenida La Plata como restitución histórica de una supuesta injusticia y robo de la dictadura, cuando vimos claramente en ambos videos, en el primero y en el segundo, que sus mismos dirigentes purgaban por la mudanza ya en la década del 50. Y entre el año 2014 y 2015, San Lorenzo, con una gran colecta tipo Maratea, le compra el predio a Carrefour, cerrando el supermercado años después y volviendo a cero de nuevo otra vez. Lo que sigue, eso lo van a escribir las páginas azulgranas del futuro, levantando otro mítico estadio o quedándose otra vez con las manos vacías. Nada de lo que venga a futuro podrá equiparar al coloso estadio Gasómetro, aquel histórico estadio que supo ganarse el corazón de todas las hinchadas sin distinción de banderías y donde se vieron las páginas más felices de lo que alguna vez fue el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¡Salud! A continuación pasaremos a nombrar la función social que cumplía el gasómetro y todo el predio de Boedo perdido con el desmantelamiento de la cancha, porque no todo era fútbol, también había otras cosas. Mirá. Pileta de natación en verano, donde se practicaba también waterpolo, se practicaba tenis, pelota al cesto, pelota paleta, bolo celta, boxeo, softball. En básquet fue pionero y de los grandes en el país en el Salón General San Martín, del gasómetro. Se practicaba lucha, gimnasia, gimnasia en aparato, patín artístico, hockey sobre patines, patín de carrera, cursos de corte y confección, aeromodelismo, cursos de teatro, un cine propio, cursos de baile de español y baile de tango, los famosos carnavales
de Boedo, una biblioteca popular para socios de más de 15.000 volúmenes y a su vez el predio oficiaba de grandes bailes populares en verano y enormes espectáculos artísticos como show de tango de orquestas famosas como la de Pugliese, D'Arienzo, Troilo, Varela, Di Sarli y otros más. También acaparó grandes recitales de Carlos Santana, Palito Ortega, Los Iracundos, Los Náufragos, Luis Aguilé, Joan Manuel Serrat, Pintura Fresca, Catunga, Rodolfo Zapata, Sergio Denis, Leonardo Fabio, Violeta Rivas, shows de Olmedo y Porcel y la explosión que provocó en 1971 el show de Sandro de América, donde rebalsó de gente el estadio como nunca en un espectáculo artístico que nada que ver con el fútbol. Y bueno, sobre todo en ese lugar se practicaba el fútbol.